Buenos días, nosotros somos el equipo 9 y vamos a exponer acerca de un artículo que habla acerca del papel de los AINES en el tratamiento analgésico, hecho por Antonieta Garrote y Ramón Bonet. Mi equipo está conformado por Baltasar Ramos Kevin, Clara Mora Ana Cristina, Mendoza Jiménez Ariel Darina y Sanabria Bautista Valeria y yo, Arena Suárez Jair. Como índice tenemos como primera parte la introducción, acciones farmacológicas, efectos farmacológicos no deseables, clasificación, inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, AINES tópicos y conclusiones finales. Bueno, como introducción, eh, quisimos colocar la definición de qué es un AINE. Esta parte no venía como tal en el artículo, pero creemos que es importante mencionarla como una introducción. Y bueno, los AINES son algunos analgésicos más utilizados en adultos. También son tratamiento común para los problemas de salud crónicos a largo plazo y estos bloquean a unas proteínas llamadas enzimas en el cuerpo que ayudan a producir prostaglandinas. Las prostaglandinas son un grupo de ácidos grasos naturales que desempeñan un papel en el dolor y la inflamación. Los AINES pueden ayudar a disminuir la inflamación, así como la fiebre, la hinchazón y el enrojecimiento. ¿Y qué es la inflamación? Desde una perspectiva fisiológica, podría considerarse que la inflamación es una reacción orgánica defensiva que el cuerpo desencadena para intentar aislar un agente interno o externo, que está produciendo una agresión hística para posteriormente intentar destruirlo. Y bueno, la mayoría de las manifestaciones de la respuesta inflamatoria pasan por la activación de la ciclooxigenasa COX, eh, que es un complejo enzimático que cataliza la transformación del ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos, a partir de los cuales se sintetizan diferentes eicosanoides. Entre ellos son las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Estos participan en la génesis, amplificación y el desarrollo del proceso inflamatorio, y las prostaglandinas primarias son las responsables de la aparición del dolor, la vasodilatación y la inflamación. Y como mecanismo, últimamente se ha descrito que la ciclooxigenasa posee en realidad dos isoformas, como la primera es la COX-1, que es la forma fisiológica en la que se encuentran de manera habitual en la mayoría de las células y tejidos del organismo, pero muy especialmente en el riñón, en el tracto gastrointestinal, en los monocitos, macrófagos y plaquetas. Y por otra parte tenemos la COX-2, que esta es casi indetectable en los tejidos normales y se trata de una forma inducible, es decir, que parece manifestarse en algunas células liberando las llamadas prostaglandinas inflamatorias o inducibles como respuesta a ciertos estímulos nocivos, que estos conducen a la aparición de los mecanismos antiinflamatorios y la amplificación de señales dolorosas. Bueno, todos los AINES tienen en común el mismo mecanismo. Eh, Estos actúan inhibiendo de forma estereospecífica y competitiva la enzima ciclooxigenasa COX, eh, destruyendo la capacidad catalítica de la enzima de tal manera que no podrá ser recuperada hasta que las células sinteticen nuevas moléculas. Es importante mencionar que cuanto más potente es la inhibición de esa enzima, mejor es el efecto antiinflamatorio. Uno de los problemas del uso de los AINES es que en su mayoría los AINES son no específicos, es decir, que inhiben tanto a COX-1 como a COX-2. Y bueno, esto da lugar a la aparición de efectos indeseables característicos de este grupo de fármacos. Hay algunas excepciones. Hay fármacos que son específicos y que tienen cierta afinidad, aunque no absoluta, sobre la COX-2. Entre ellos son la navegona, la nimesulida y el meloxicam. Bueno, ahora hablaremos sobre las acciones farmacológicas.
El primer tipo es la acción analgésica. Esta se caracteriza por una intensidad media a moderada, y aquí los prostanoides provocan hipersensibilización de las terminaciones nerviosas aferentes nociceptivas frente a los mediadores del dolor. Un ejemplo de esto es la bradiquinina. En el mecanismo de acción de los AINES, estos actúan disminuyendo el efecto hiperalgésico de los prostanoides. Como explicó mi compañero anteriormente, en el mecanismo de acción, los AINES actúan con las prostaglandinas, dependiendo de la ciclooxigenasa, ya sea para la protección de mucosa gástrica, dolor y fiebre o inflamación. La eficacia es una característica de cada molécula, no es normalmente dependiente de la dosis y no tiene una relación con la capacidad antiinflamatoria. Las dosis recomendadas para conseguir la analgesia regularmente suelen ser menores que las recomendadas por su efecto antiinflamatorio. La siguiente acción es la acción antipirética. Aquí determinados estímulos, como son los pirógenos, restos celulares o anticuerpos, son capaces de provocar la síntesis de interleucina 1 por parte de los macrófagos, lo cual va a estimular la producción de prostanoides, especialmente de la prostaglandina E2, en el centro termorregulador del hipotálamo. Esto hace crecer el punto de control de la temperatura corporal, ya que los AINES no ejercen ninguna acción si la temperatura corporal es normal, por lo que no se van a provocar hipotermias a dosis convencionales. La inhibición de la ciclooxigenasa mediada por los AINES nos va a permitir retornar al punto de control térmico y a su valor fisiológico normal mediante los mecanismos de homeostasis para favorecer la eliminación del calor. Esto puede darse mediante vasodilatación o sudoración. Otra acción es la antiinflamatoria. Aquí la capacidad de la INE va a ser variable para inhibir la inflamación. Esto depende del espectro de acción, el tipo de proceso inflamatorio, la acción inhibidora de la ciclooxigenasa, la acción amortiguadora de otras respuestas celulares independientes de su acción anticiclooxigenasa. Em, en esta acción participan principalmente los neutrófilos, y la biosíntesis de prostaglandinas y tromboxanos bloquea las actividades de vasodilatación y la acción quimiotáctica, lo cual va a interferir en la fase inicial de la inflamación. Ahora hablaremos sobre los efectos farmacológicos no deseables de los AINES. Los primeros son los gastrointestinales. Estos se dan con frecuencia, pero sus efectos son menores. Em, Tienen la capacidad de lesionar mucosa gástrica y duodenal. Pueden provocar erosiones y úlceras, lo cual puede llevar a complicaciones. Algunos ejemplos son los pilosos, dispepsias, gastritis, diarrea o estreñimiento. Y las complicaciones pueden ser hemorragias y perforaciones. Otros efectos son los renales. Se lleva a cabo por la inhibición de la síntesis de prostanoides, y afecta en cuanto a la filtración glomerular, insuficiencia renal aguda, e incluso en casos de consumo prolongado puede ocasionar necrosis papilar e insuficiencia renal crónica. Y otros efectos son los hepáticos. Esta se dan con una elevación moderada y asintomática por las transaminasas durante las primeras semanas del tratamiento. Regularmente se producen en pacientes adultos de edad avanzada con la función renal comprometida, em, y cuando se utiliza el antiinflamatorio a dosis elevadas también. Un caso que no es muy normal, pero se da, es el síndrome de RI. Esta es una alteración hepática, y cuando es acompañada de hipoglucemia y encefalopatía, puede darse por administración de ácido acetilsalicílico en niños con alguna infección. Otros efectos son los hematológicos. Se dan con menos regularidad, pueden producir granulocitosis y anemia plástica, y para su tratamiento solo se requiere la intervención de mecanismos inmunitarios. Los efectos de hipersensibilidad,
Estos se producen por un carácter alérgico y pseudoalérgico. Esto quiere decir que no intervienen mecanismos inmunológicos para su tratamiento. Y algunos de sus síntomas son erupciones cutáneas, eritema, angioedema, fotodermatitis, rinitis, asma bronquial o diarrea. En cuanto a la clasificación, es la agrupación de los AINES conforme a ciertos aspectos. Como primera clasificación tenemos la clasificación según la duración de acción. No le cambies. Según la duración de acción, tenemos los que son de vida media corta, que tienen un efecto rápido, sin embargo, dura muy poco tiempo, y los de vida media larga, que tardan más en hacer efecto, sin embargo, este efecto tiene mayor tiempo de duración y son recomendables para dolores crónicos. Ahora sí, la clasificación más aceptada es en función de la estructura química. Como primer grupo tenemos los salicilatos, que se dividen en salicilatos puros y los acetilsalicilatos. Como salicilatos puros tenemos al ácido salicílico, la salicilamida, el fosfosal, el diflunisal, y como acetilsalicilatos, el más conocido, el ácido acetilsalicílico, el acetilsalicilato de lisina, que es un derivado del primero, el benorilato, el fosfosal y el salsalato. Estos salicilatos, su forma de acción, su mecanismo es inhibir la ciclooxigenasa, y los primeros, que son los salicilatos puros, la inhiben de forma inespecífica e irreversible, provocando un efecto analgésico y antipirético, y los acetilsalicilatos inhiben la ciclooxigenasa de forma selectiva e irreversible, provocando tres efectos: el analgésico, el antipirético y el antiinflamatorio. Como mencioné, uno de los fármacos que componen este grupo son el benorilato, que es una combinación de éster de acetilsalicilato más paracetamol, que produce un efecto analgésico y que su combinación hace que los efectos gastrointestinales se reduzcan. Otro grupo son los paraminofenoles, como el paracetamol y la fenazopiridina. Este grupo tiene actividad analgésica, ¿puedes cambiar, por favor?, para dolores leves a moderados, y debido a su mecanismo de acción, que no solo afecta a la ciclooxigenasa, sino también interacciona con las prostaglandinas, tiene un efecto analgésico que carece de efectos secundarios gástricos. Sin embargo, sí afecta al hígado, produciendo hepatotoxicidad. Además del efecto analgésico, también tiene efecto antipirético y tiene muy poca actividad inflamatoria. Es importante mencionar que, debido a los pocos efectos secundarios gástricos, es muy recomendable para los pacientes que tienen úlceras pépticas, personas asmáticas, alérgicos a otros AINES y personas que estén ya en tratamiento con anticoagulantes orales. El tercer grupo tenemos las pirazolidinodionas, que son la fenilbutazona, la oxifenbutazona, la feprazona y la oxipizona. Estos fármacos tienen actividad inflamatoria y acción antipirética, sin embargo, tienen muy poco efecto antiálgico o analgésico, y la verdad es que son poco recomendables, ya que pueden producir mielotoxicidad, ulcerogenicidad y producir discrasias sanguíneas. Y aunque estos efectos se producen muy poco, sus estadísticas son mayores que en otros AINES, por lo que son muy poco recomendables y solo se administran en caso ya que otros AINES no hayan hecho efecto y que se haya
comprobado que las ventajas son mayores que los riesgos de usarlo. El más conocido es la fenilbutazona. Y bueno, algunos de los casos en los que se ocupa son casos puntuales de artritis reumatoide, crisis de gota y pseudogota. Para otro grupo tenemos los derivados arilacéticos como el aciclofenaco, el diclofenaco, el fentiazaco y la nabumetanona. Estos fármacos son los más prescritos en México. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y son caracterizados por su alta intensidad de efecto antiinflamatorio, su buen efecto antipirético y que tienen un buen perfil de seguridad. El más conocido es el diclofenaco y tienen un efecto que no afecta tanto a la mucosa gástrica y son buenos AINES que se pueden aplicar en una sola administración al día. Otro ejemplo es la nabumetanona, que al ser absorbida por el intestino produce una nueva molécula que es similar al naproxeno y que el único cambio es que el radical ácido es acético en lugar de propiónico. Continuando con la clasificación que se nos propone en el artículo, también encontramos los derivados indolacéticos, entre los cuales se encuentra la cemetacina, la indometacina o el sulindaco y el tolmetin. Químicamente, estos fármacos están muy relacionados con el grupo que acabamos de ver y de hecho se considera que son un subgrupo químico de los anteriores. En este caso vamos a ver el ejemplo de la indometacina. La indometacina es uno de los AINES que en esta clasificación tienen un mayor perfil de eficacia antiinflamatoria que se compara a los más potentes del grupo, pero no obstante también su potencia analgésica y antipirética, es decir, cuando combate la fiebre, es moderada. Su uso realmente está marcado por una elevada incidencia de efectos adversos, especialmente gastrointestinales como las úlceras severas y otros efectos centrales como las cefaleas muy intensas, vértigo, confusión u obnubilación. El resto de los principios activos que van a integrar este grupo van a ser análogos estructurales que van a intentar, sin conseguirlo, una igual o mayor interacción terapéutica, pero realmente van a tener una menor incidencia de efectos adversos. En este caso, el tolmetín va a ser uno de los únicos que va a poseer menores efectos secundarios, aunque las diferencias de toxicidad con la indometacina no es muy importante, y va a ser el más utilizado tras el ácido acetilsalicílico. En este caso, aquí vemos que se emplea principalmente para el tratamiento de la artritis crónica juvenil. La siguiente clasificación son los derivados arilpropiónicos. Entre algunos ejemplos encontramos el butibufeno, el ibuprofeno y el naproxeno, que son los más destacados de esta clasificación. Estos son menos potentes que los AINES clásicos, pero en comparación van a presentar un mejor perfil de seguridad. Y pues este ejemplo que vamos a revisar es el del ibuprofeno. El ibuprofeno va a ser el primer representante del grupo porque es un fármaco muy seguro, que además es ampliamente utilizado y su potencia en realidad se queda corta en algunos cuadros en los que la inflamación va a ser muy importante. Este va a ser un AINE de elección en los cuadros incipientes o predominantemente dolorosos. Y por otra parte, el naproxeno, aunque tiene un buen perfil de tolerancia, tiene una ventaja de ser mucho más potente y permitir una pauta de administración de 2 veces al día. La siguiente clasificación corresponde a los oxicames. Dentro de estos encontramos el piroxicam o el tenoxicam. Dentro de este grupo de derivados vamos a ver el piroxicam, que es un eficaz antiinflamatorio. Aquí tenemos al piroxicam
y vamos a ver que su efecto analgésico es moderado y realmente va a ser carente de actividad antipirética, es decir, que no combate la fiebre, aunque realmente también va a tener efectos secundarios característicos de este grupo, de esta clasificación, además de tener una vida media bastante larga, lo cual le va a permitir administraciones únicas diarias. Y esto es una ventaja porque lo vuelve cómodo y es una buena opción para el tratamiento de afecciones crónicas, en este caso, por ejemplo, de la artritis. También la molécula de piroxicam se nos va a presentar asociada a la beta-ciclodextrina, de la cual estamos viendo la molécula, la cual le va a conferir a este AINE una mayor solubilidad y va a mejorar su perfil de absorción. Gracias a esto va a lograr un efecto mucho más rápido y más prolongado de tipo analgésico y antiinflamatorio. Sin embargo, por otra parte, el meloxicam y el tenoxicam van a presentar efectos aún más prolongados, pero también son más duraderos sus efectos adversos, ya que, por ejemplo, el meloxicam y nimesulida, si bien son inhibidores selectivos de la COX-2, como ya explicamos, esta propiedad no va a ser completa, por lo que se nos va a demostrar que estos van a presentar una mayor seguridad en el largo plazo que el resto de los AINES. Finalmente tenemos la última clasificación, que es de los fenamatos. Tenemos entre algunos ejemplos el ácido mefenámico, el niflúmico y el medoflenámico. Estos fenamatos van a presentar una potencia analgésica y antipirética significativas, pero van a carecer casi por completo de su acción antiinflamatoria. Parte de su actividad la encontramos sobre la musculatura lisa y la determina sobre ciertos órganos como favorable para el tratamiento de dolores menstruales, por ejemplo. Su utilización también se va a hallar muy limitada, puesto que no van a presentar ventajas significativas respecto a otros AINE y además tienen una alta incidencia en la aparición de diarreas, lo cual tampoco contribuye a su amplio uso. Un grupo que merece un tratamiento aparte lo constituyen los AINES selectivos, también llamados inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. A estos inhibidores también se les nombra como COPSIPs. Químicamente son derivados de la arilmetilsulfonamida y de la arilmetilsulfona, estructuralmente similares a los derivados de la pirazolona. Su capacidad de interaccionar selectivamente con la COX-2 sin inhibir a la isoforma número 1 o la COX-1 hace que las dosis farmacológicas recomendadas tengan una potencia antiinflamatoria y analgésica comparable a la de otros AINES, como podrían ser el ibuprofeno o el naproxeno, pero tienen la particularidad de que la incidencia en los efectos adversos va a ser significativamente menor. Los efectos adversos en otros sistemas son similares a los AINES y deben ser considerados. Si bien es cierto que los riesgos asociados a al consumo de esta familia de fármacos son menores que los AINES tradicionales, también existe un nivel de riesgo que se debe considerar especialmente cuando su uso es crónico, por lo que la utilización continua debería reservarse únicamente para personas o para pacientes que tengan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones gastrointestinales por el consumo de este tipo de un AINE convencional. Ahora vamos a hablar de los AINES tópicos, los cuales son utilizados con mayor frecuencia para el tratamiento de inflamaciones y dolores osteomusculares o tanto de origen reumático como de origen traumático. En estos casos se tiende a recurrir a opciones que permitan una acción localizada, además de que es una acción rápida y además de ser muy efectiva. Se minimizan las reacciones adversas y se posibilita el uso de agentes terapéuticos con un efecto más potente. Aerosoles, geles o cremas son
ejemplos de presentaciones que podemos encontrar para los AINES tópicos. La efectividad de estos AINES aplicados por vía tópica se ha cuestionado reiteradamente, atribuyendo el beneficio al masaje que se realiza en la zona de aplicación, pero estudios más recientes muestran que esta apreciación no es del todo correcta y que la aplicación de ese tipo de preparados es efectiva en el tratamiento de los dolores musculares y articulares. Para poder ser eficaces mediante esta vía de administración por vía tópica, los principios activos de los antiinflamatorios deben ser más potentes que un antiinflamatorio que se consumiría por vía oral, además de que el efecto analgésico también es más potente. Sus características físico-químicas deben hacerlos compatibles con los excipientes que se utilizan de forma más común en este tipo de formulaciones para facilitar una buena penetración cutánea. Suelen ser moléculas lipofílicas, aunque tiene cierta hidrofilia residual. Asimismo, la estabilidad de la molécula activa y la capacidad de penetración debe mantenerse muy independiente del pH o del medio acídico de la piel. Se ha demostrado que la utilización de AINES por vía tópica reduce en gran medida el riesgo de complicaciones gastrointestinales, si bien el fármaco se encuentra en concentraciones farmacológicamente significativas en los tejidos adyacentes a la zona de aplicación. A las zonas de aplicación, las concentraciones plasmáticas son muy inferiores a las alcanzadas tras la administración de la misma dosis por otra vía, como podría ser la oral, lo que sin duda contribuye a una menor gastrotoxicidad. Ahora, ya para concluir con la exposición sobre este artículo, queremos remarcar que los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos desempeñan un papel crucial en el tratamiento analgésico al proporcionar un alivio del dolor, reducir la inflamación y en algunos casos disminuir la fiebre. El mecanismo de acción que implica la inhibición de las enzimas COX los hace efectivos en el manejo de condiciones dolorosas como la artritis o algunas otras enfermedades que causan inflamaciones. Sin embargo, su uso no está exento de riesgos, ya que puede causar efectos secundarios gastrointestinales y cardiovasculares que pueden ir desde ligeros hasta graves, lo cual requiere una cuidadosa consideración de factores individuales y una supervisión médica adecuada al prescribirlos, remarcando de forma muy clara que no se recomienda la automedicación con ninguna clase de fármaco. Eso sería toda la exposición del equipo número 9 y esta es la referencia que utilizamos.